Muy bien, chiquillos, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido unas bonitas vacaciones. En esta última semanita que nos queda ya de clases, vamos a hacer hoy día un pequeño repaso de todo lo que es el contenido. El día de mañana vamos a resolver una prueba de ensayo. Ya el día miércoles van a tener la última ayudantía y el día jueves ya sería la última pruebita. ¿Ya? Entonces, a medida que vayamos haciendo este repaso, que en realidad va a ser un repaso un poco rápido, ya de todo lo que trabajamos en esta última unidad. Entonces, cualquier consulta, cualquier sugerencia, ustedes me pausan, me dice, profe, tengo una consulta. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Partamos entonces con la primera parte de esta unidad que fue las integrales impropias. Ya nosotros ya manejamos ciertas distintas técnicas de integración, sustitución simple, integración por partes, sustitución trigonométrica, etcétera. Tenemos varias herramientas nosotros para calcular antiderivadas integrales, ¿cierto? Y podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo para poder calcular integrales definidas, ¿cierto? Utilizando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, para complementar un poco el concepto de integral definida, nosotros trabajamos ahora con el concepto de integral impropia, donde los intervalos de integración o la función en sí la vamos a tener sin restricciones. ¿Cierto? Una integral impropia es donde vamos a tener un intervalo de integración infinito, ¿cierto? Tanto puede ser para el infinito positivo, para el infinito negativo. Y vamos a perder otra restricción que le dejábamos a las integrales definidas, que era que mi función tenía que ser o continua o discontinua finita en un intervalo, ¿cierto? Ahora vamos a perder esa restricción y vamos a poder tener discontinuidades infinitas, ¿ya? Entonces, eso es lo que acabamos de decir acá. Y nos vamos a nosotros a diferenciar, ¿cierto? Este tipo de integrales. Vamos a llamar integral impropia de tipo uno cuando el intervalo de integración presenta algún infinito. Ya puede ser tanto infinito positivo, negativo o ambos infinitos. Vamos a llamar integral impropia de tipo 2 o de segunda especie a una integral donde la función tiene una discontinuidad infinita. ¿Ya? O sea, una asíntota vertical. ¿Sí? Esta discontinuidad puede ser en un punto dentro del intervalo o puede ser en los extremos del intervalo. ¿Ya? Como dice acá. Y en algún caso, cuando tengamos alguna combinación, ¿cierto? De un intervalo infinito con una discontinuidad infinita, la vamos a llamar integral impropia del tipo 3 o de tercera especie. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya trabajamos, ¿cierto? Un poco la notación. No es que en la integral nosotros vayamos a evaluar en infinito, ¿cierto? Sino que lo que nosotros hacemos es calcular el límite cuando alguna variable auxiliar que pongamos tienda a ese infinito. ¿Ya? Y vamos a llamar que la integral impropia converge, ¿cierto? Cuando este límite converge a algún cierto valor, ¿cierto? Nos da un valor real. ¿Ya? Si el intervalo va desde menos infinito hasta un b, hacemos una variable auxiliar que tienda a ese menos infinito. Ya, que esto es en la teoría, ¿cierto? En la teoría esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, si ustedes en la práctica se saltan este paso y pusieron que evaluaron en infinito, yo les tendría que bajar algún puntito por ortografía. Ya, porque no es que estemos evaluando en infinito, ¿cierto? Si ustedes no me ponen este concepto del límite, ahí hay un pequeño error de conceptualización, ¿ya? Que en la práctica sí funciona el evaluar, pero como nosotros somos matemáticos, ¿cierto? Necesitamos tener el concepto bien clarito, ¿ya? Entonces, no es que nosotros evaluemos en infinito, sino que hay que eh, calcular el límite cuando algún cierto valor tienda a infinito. ¿Ya? Y en el caso de que los dos sean infinitos, tenemos que separar en algún punto intermedio, puede ser cualquier valor real de a, uno podría separar en cualquier valor en realidad, ¿cierto?
y nuevamente calcula los límites. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta integral decimos que equivale a algún valor finito y eso equivale a que la integral es convergente. Si esta integral o el límite se va al infinito, decimos que la integral es divergente. Y empezamos con el ejemplo clásico, que es el ejemplo de la trompeta de Gabriel, ¿cierto? Que es una región infinita que nos va a calcular la función 1 sobre x con x mayor a 1. ¿Ya? Aquí se calculó el volumen, así que recordar, ¿cierto?, los conceptos anteriores de cómo se calcula el volumen al hacer rotar esta región con respecto al eje x. Aquí está usando el método del disco, ¿cierto? Pi por la integral de la función al cuadrado. Y aquí faltó un término, ¿cierto? Aquí faltó poner que es el límite cuando b tiende a infinito. ¿Ya? Esta integral es fácil de calcular, es por tabla, se calcula la integral, se evalúan los límites de integración y se hace tender este b a infinito. ¿Ya? Y calcular los límites al infinito, eso ya es del curso anterior, así que nos da aquí que esto vale pi finalmente. O sea, es una región infinita, pero de todas maneras el volumen nos da un número finito. ¿Ya? Y trabajamos, ¿cierto?, ese concepto de la paradoja que ocurre aquí, donde el volumen sí es finito, pero el área era infinita. ¿Ya? Entonces, un ejercicio como para empezar, no va a aparecer un ejercicio así, ¿ya? Pero un ejercicio podría ser demostrar que esta integral es convergente calculando su valor, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros vimos más adelante algunas otras técnicas para demostrar que una integral converge o diverge usando distintos criterios, ¿ya? Entonces, en este caso, esta integral es convergente, vamos a calcular su valor. Como la integral es propiedad de tipo 1, hacemos calcular el límite cuando una variable auxiliar tienda a infinito, se calcula la antiderivada, se evalúan los límites de integración y se calcula el límite. ¿Ya? Y eso rápidamente podemos ver aquí, ¿cierto? La antiderivada, aquí está reemplazada la antiderivada. Se evalúan los límites de integración, b y 2, y se calcula el límite cuando el b tiende a infinito, o sea, este término se nos va a 0, ¿cierto? El denominador se hace grande, el número no, finalmente nos queda un sexto, ¿ya? Como nos da un valor real, decimos que la integral impropia es convergente y podemos dar su valor, ¿ya? Entonces podemos utilizar, como dice aquí esta observación, podemos utilizar cualquiera de las técnicas de integración que nosotros hemos ocupado anteriormente para poder calcular el valor de las integrales impropias. Entonces, por ejemplo, determinar el valor de esta integral. ¿Ya? Aquí nosotros nos podríamos dar cuenta que la función es par. Como la función es par, podríamos haber hecho inmediatamente hacer que esta integral sea dos veces la integral de 0 a infinito. ¿Ya? Pero aquí no lo hizo, pero eso es lo que podríamos haber hecho. ¿Ya? Entonces aquí esto tiene forma, ¿cierto?, de 1 más x cuadrado. A ver, vamos a intentar aplicar aquí el material nuevo. Me compré finalmente una pizarra electrónica, una tableta digitalizadora. He intentado practicar, pero veamos qué ocurre. Ya, esto tiene forma de ser una integral de la forma del arco tangente, ¿cierto? Vamos a poner aquí incluso esta otra variable, ¿ya? Pero con ciertas transformaciones nosotros podríamos hacer que esta integral se parezca a esta que está acá, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que quiere hacer la solución aquí, ¿ya? Entonces lo que hace es factorizar por 9 para que nos quede un 1 más, ¿cierto? Y tomando un u igual 2x tercios, calculando el diferencial, nos damos cuenta también que si el x tiende a menos infinito, el u también, y si el x tiende a infinito, el u también. Entonces no tenemos cambios en los límites de integración y nos da que esta integral se transforma en la integral ya conocida del 1 más u cuadrado. ¿Ya? Y aquí se está dando todos los pasos,
se está dando todos los pasos, ya todos estos pasos no es necesario realizarlos cuando tú ya sabes bien la conceptualización, ¿cierto? De que hay que separar en un valor intermedio, por lo general es cero, el valor en cero es más fácil, ¿ya? Siempre y cuando esté dentro del dominio, si no estaríamos en otro tipo en otra especie de integral impropia. Ya calcular el límite, ¿cierto? Cuando el b tiende a menos infinito, tú podrías pasar directamente, por ejemplo, de acá, de la primera parte hasta la segunda, siempre y cuando tú me pongas que aquí el límite. El límite del b tendiendo a menos infinito y el límite del h tendiendo a infinito. ¿Ya? No es necesario que tú me reescribas la integral con el valor, ¿ya? Si después lo agregas finalmente. Entonces después calcula la integral, se calcula la antiderivada, ¿cierto? 1 más u cuadrado, sabemos que arco tangente, se evalúan los límites de integración y se calculan los límites a los respectivos infinitos y da finalmente pi sextos. O sea, el área que hay bajo la curva, ¿cierto? En este caso sobre el eje x y bajo 1 sobre 9 más 4x cuadrado, el área que hay desde menos infinito hasta infinito es de pi sextos. ¿Ya? Una región infinita, pero que tiene un área finita. ¿Ya? Y aquí partimos con algunos teoremas, aquí se presenta solo uno, de cómo saber si una integral impropia es convergente o no, cuando tiene esta forma. ¿Ya? Entonces en este caso, para un a positivo, la integral desde a hasta infinito de esta integral, ¿cierto? Se toma un a positivo y no una a mayor o igual a 0, porque si el a vale 0, estaríamos en una integral impropia de segunda especie, que más adelante se presenta aquí en este apunte. ¿Ya? Por eso se pide que el a sea más mayor a 0, entonces tenemos aquí que esta integral diverge si es que el p es menor o igual a 1, y converge si el p es mayor a 1, y converge a este valor que está acá. Y la demostración se puede hacer rápidamente calculando la integral. ¿Ya? Para un p distinto de 1, la antiderivada inmediata, ¿cierto? Se le suma 1, sería x elevado a menos p, ¿cierto? Menos p más 1 dividido en lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Y queda este valor de acá. Se reemplaza o se evalúa en los límites de la integración y se calcula el límite. Y este límite va a existir siempre y cuando el p sea mayor a 1, ¿cierto? Porque aquí si el b tiende a infinito, y yo quiero que el b se mantenga en el denominador para que se elimine, ¿ya? Y eso va a ocurrir siempre y cuando el p menos 1 sea mayor a 0, o sea que el p sea mayor a 1. Y si ocurre lo contrario, esto se va al numerador, ¿cierto? Y va a crecer indefinidamente, se va a infinito si es que el p es menor a 1. ¿Ya? Y el caso particular, cuando el p vale 1, se calcula usando la tabla de integrales. ¿Ya? Un par de ejercicios acá y tenemos las integrales del tipo 2 donde se presenta alguna discontinuidad. ¿Ya? Entonces acá se presenta varios tipos. Ya nuevamente la notación es importante, pero en la práctica, con que me quede claro que tú estás calculando el límite y no reemplazando en el punto, me queda claro que entendiste bien el tema. ¿Ya? Entonces si f es continua en A, en A, B, en B cerrado y es discontinua en A, en este caso la discontinuidad está en el límite del intervalo, en los extremos del intervalo. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando el valor se acerca a este extremo del intervalo. ¿Ya? Y este límite va direccionado. Yo sí o sí me tengo que ir acercando por la derecha. ¿Ya? Lo mismo ocurre si es que la discontinuidad está en el extremo superior. Calculo el límite cuando el valor se acerca a ese extremo, pero ahora por la izquierda. Y si la discontinuidad está en algún punto dentro del intervalo, tengo que separar en dos integrales. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Calcule el área de la región bajo la curva en el primer cuadrante entre x igual 0 y x igual 1. Esta integral se puede calcular rápidamente. No tenemos problema ahí. Pero fíjate rápidamente que aquí calculó el límite de integración.
¿ya? Pero aquí debería haber puesto un más, ¿cierto? Que nos estamos acercando a este límite por la derecha. No existe la raíz del 0 si nos acercamos por la izquierda, ¿ya? Acá entonces calculó la integral, evaluó los límites de integración y calculó el límite correspondiente y le dio finalmente que el área vale 2. ¿Ya? Y aquí está representado en una gráfica cuál es la región. Determina la convergencia o divergencia de esta integral impropia. ¿Ya? Esta integral impropia es continua en todo el intervalo excepto en 2. En 2 nosotros tenemos una discontinuidad infinita, ¿cierto? Nos da un 1 dividido por 0 entre comillas y eso se va hacia el infinito. Entonces tengo que separar en dos integrales. ¿Ya? Y aquí están calculadas las dos integrales, ¿cierto? Aquí está la integral de 0 a 2, nuevamente una integral por tabla. No podemos evaluar en 2, pero sí el límite. Y nuevamente, si tú ya sabes cuál es la antiderivada de esta función, escribes la antiderivada calculando el límite, ¿ya? Aquí puede pasar un poco más piola, entre comillas, el hecho de reemplazar en 2. Ya, porque claro, aquí al calcular la antiderivada, esa indeterminación en 2 ya no ocurre. Ya, pero de todas formas yo no puedo llegar y reemplazar por 2 porque no es parte del dominio de la función. Por eso tengo que calcular el límite. Ya, si ustedes reemplazan aquí por 2, exactamente lo mismo que reemplazar por infinito en la primera integral, en la de primera especie. Ya, el mismo error. Entonces se las voy a cobrar ahí como parte de la ortografía matemática. ¿Ya? Y calculando también la integral de 2 a 4 se hace exactamente lo mismo, la antiderivada, el límite correspondiente, se evalúa y se calcula el límite. ¿Ya? Por lo tanto, la integral, ¿cierto? Es convergente, ambas integrales nos dio convergentes, entonces la suma de estas dos integrales también es convergente. ¿Ya? Muy bien. Dice aquí determinar la convergencia y divergencia de esta integral y se hace exactamente igual, ¿cierto? Aquí tenemos una discontinuidad infinita en x igual 2, ¿ya? Entonces tengo que calcularlo con el límite. Nuevamente, este paso no es necesario si tú ya sabes que cuando calculas la antiderivada no puedes llegar y reemplazar y tienes que calcular el límite después, ¿ya? Se pueden saltar este paso del reescribir la integral con esta variable auxiliar. ¿Ya? Una integral un poquito más complicada podría ser la que está representada aquí. ¿Ya? En este caso la función es continua, dice aquí en 1 y 3, pero dice que presenta una discontinuidad infinita en los extremos 1 y 3. ¿Por qué? Porque la factorización de esta es precisamente x-1 por x-3 con un menos delante. ¿Ya? Lo que hace que se haga 0 en ambos límites de integración. Por lo tanto hay que separar en algún punto cualquiera, dice aquí, tomamos el c igual 2 para tomar un punto fácil de reemplazar. ¿Ya? ¿Para qué vamos a reemplazar en, no sé, en pi medios o en algo por el estilo? Si solamente nos va a complicar, tomamos una variable o un valor que sea fácil de calcular. Entonces se separan las dos integrales, se calcula una primitiva. Por ejemplo, acá tenemos una integral que tiene raíz y un cuadrado, entonces habría que hacerlo con sustitución trigonométrica, que es lo que hace aquí precisamente, ¿cierto? Toma un seno de alfa igual a x menos 2, si no me equivoco. Yo aquí tengo que hacer el dibujo del triangulito y todo, si no me pierdo. ¿Ya? Pero de todas formas se llega a que la antiderivada es arcoseno de x menos 2. ¿Ya? Entonces se reemplaza, ¿cierto? Se calculó la antiderivada. Fíjense que acá es precisamente lo que les digo lo que les recomiendo que hagan. Ya sabes cuál es la antiderivada, ya calculas la antiderivada y después reemplaza los límites de integración. ¿Ya? Calcula los límites correspondientes y le da el valor final. En este caso era pi. O sea, el área que hay bajo esta curva, ¿cierto? Entre 1 y 3 es precisamente pi. ¿Ya?
Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Esta es... no, estoy dicho bien. Ya. El valor es pi. ¿Ya? Los teoremas, que son prácticamente los mismos que se presentan en las integrales de tipo 1, ¿cierto? Pero ahora son para las de tipo 2. Esta integral, ahora fíjense que es al revés. La integral impropia de segunda especie, esta converge si es que el Q es menor a 1 y diverge si es que el Q es mayor o igual a 1. ¿Ya? Y eso se hace calculando la integral, ¿cierto? Y queda la demostración. Algunos ejercicios y empezamos con los criterios de convergencia. Ya. Los criterios de convergencia son bastante similares entre los de la integral impropia y los de las series. ¿Ya? De hecho, hay uno que es si la integral impropia converge, entonces la serie correspondiente también converge o viceversa. ¿Ya? El criterio de comparación, podríamos hacer inmediatamente el símil entre funciones y los elementos de la serie. Ya, si yo tengo dos funciones continuas en un intervalo infinito, ¿cierto? Estamos hablando del integral de tipo 1. Entonces, si tengo una función g que es mayor a la función f en todo el intervalo, entonces si la función superior converge, la menor también converge. O al revés, si la menor diverge, la mayor también diverge. ¿Ya? Entonces, aquí la demostración está hecha solamente para la primera parte. ¿Ya? No nos vamos a meter ahí. ¿Ya? Algunos ejemplos de cómo calcular usando el criterio de comparación, cómo calcular la convergencia de algunas integrales impropias. Aquí tú ocupas alguna integral que ya sabes que converja o no. Por ejemplo, aquí para calcular esta integral, pareciera ser que tiene la forma del 1 sobre x cuadrado. Ya, ¿cierto? Porque de alguna manera yo podría simplificándolo mucho, simplificar el x cuadrado con el x a la cuarta, entonces el grado del de abajo o el grado final, ¿cierto? Sería menos 2, igual que el de la función 1 sobre x cuadrado. Entonces tú haciendo la relación acá te vas a dar cuenta de que la función g es siempre mayor que la función f. ¿Ya? Y entonces como ya sabes que la función g converge, la función f también converge. ¿Ya? Aquí también en la segunda integral, 1 sobre raíz de x cuadrado menos 4. Aquí el grado, nuevamente simplificándolo mucho, el grado sería menos 1, ¿cierto? Un x en el denominador, entonces yo podría compararlo con el 1 sobre x. Y haciendo esa comparación me doy cuenta que el 1 sobre x es menor a esta raíz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy quitando en el denominador y eso hace que la función sea más grande. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que el g es menor al f y como el g diverge, el f también diverge. ¿Ya? Muy bien. Y eso mismo ocurre con series. Si cada elemento de una serie es mayor que la otra y sé que la mayor converge, entonces la menor también converge. ¿Ya? Es bastante similar. El criterio de comparación al límite, ¿ya? Y aquí ya tenemos alguna pequeña diferencia entre el criterio el criterio para integrales y el criterio para series. El criterio para series era un poco más específico, ¿cierto? Nos decía acá que si el límite nos da 1, el criterio no decide, ¿ya? Esa es la gran... No, mentira. Me estoy confundiendo. No. Porque este es el criterio de comparación, el límite, no es el criterio del cociente de series, no es la misma. Ya, aquí yo puedo tomar dos funciones, ¿cierto? Ojalá saber que una converja o no para poder usar este criterio. Entonces, acá hicimos bastante la diferencia, ¿cierto? Si el valor de este cociente nos da un valor, ojalá un valor finito, ¿cierto? Podríamos decir rápidamente que o ambas convergen o ambas divergen, ¿ya? Pero si nos daba 0,
solamente podía haber convergencia, o si el límite nos tendía a infinito, solamente podíamos ver divergencia. ¿Ya? Está la demostración y algunos ejemplos de cómo usar el criterio del cociente. ¿Ya? Nuevamente, tú deberías saber cuál o deberías utilizar una integral que tú sepas que es convergente o divergente. ¿Ya? Aquí se calcula, ¿cierto? Esta se sabe que es convergente, por lo tanto, al hacer el criterio del cociente, podemos ver que la otra también va a ser convergente. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, se sabe que esta es convergente y que quería calcular la convergencia de esta integral. Entonces, el límite nos dio 0. Como el límite nos dio 0, podemos ver solamente convergencia. ¿Ya? Y en este último caso, el límite nos dio infinito, entonces solamente podemos ver divergencia. Sabemos que una es divergente, el límite nos da infinito, entonces la otra también es divergente. ¿Ya? Si, por ejemplo, hubiese yo tomado una integral impropia que es divergente y al calcular el límite nos da 0, entonces yo no puedo decir nada. ¿Ya? Porque con 0 yo solamente puedo ver convergencia. Ya. Muy bien, vamos con el criterio de la potencia o el criterio P, que es bastante similar a utilizar el criterio del cociente, ¿cierto? Aquí ya está, pero está planteado de otra manera, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? De hecho, si se fijan, las condiciones son exactamente las mismas, ¿ya? Si el P es mayor a 1, entonces yo sé que la integral 1 sobre x elevado a P es convergente, ¿cierto? En este caso sería 1 sobre x elevado a menos p, ¿ya? Entonces, si es convergencia, yo puedo ver cualquier valor real o incluso el valor 0. Y para ver divergencia, puedo tomar cualquier valor real, incluso cuando tienda a infinito, pero no tendiendo a 0. ¿Ya? La demostración está también. Es utilizando el teorema anterior, pero con la función 1 dividido en x elevado a p. Ya usando el criterio P. ¿Ya? Entonces acá yo puedo calcular esta integral o puedo ver si es convergente o divergente, ¿ya? Usando el criterio P. ¿Ya? Recordar, ¿cierto?, que este valor no es el valor de la integral, sino que es solamente el valor que me arroja el criterio para decidir si es convergente o divergente. ¿Ya? Muy bien. Ya, esos entonces eran los criterios para las integrales de tipo 1. Ya, ahora vamos con las integrales de tipo 2 y algunos criterios de convergencia o divergencia, y van a ser bastante similares, solamente con el cuidado de que ahora no estamos calculando el límite o el intervalo de integración no es infinito, sino que yo voy a tener alguna discontinuidad infinita dentro del límite de integración o en los extremos de los intervalos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se está tomando sin pérdidas de generalidad de que la función es discontinua en B, ¿ya? En el límite superior. Entonces se tiene aquí el mismo criterio de comparación. Si en el intervalo A, B, sin contar el B porque sabemos que se va al infinito, y tengo una función g que es mayor a una función f en todo ese intervalo, entonces si la función mayor es convergente, la menor es convergente. ¿Ya? Y así mismo al revés, pues si una es divergente, la menor es divergente, entonces la mayor también es divergente. ¿Ya? El criterio de comparación al límite también es muy similar. ¿Ya? Sin pérdida de generalidad, se toma el intervalo superior como la discontinuidad. Entonces, si calculamos el límite al infinito del cociente de estas dos funciones, y eso nos da algún valor, entonces o ambas convergen o ambas divergen a la vez. Ya, si el límite nos da 0, podemos ver solamente convergencia. Si el límite nos da infinito, podemos ver solamente divergencia. Ya, exactamente lo mismo. Aquí el criterio de la potencia, ¿cierto? Es al revés al criterio del tipo 1. Entonces aquí, si el Q es menor a 1, la integral es convergente. Ya, siempre y cuando este límite nos dé algún valor real. ¿Ya?
Y ocurre lo mismo si es que la discontinuidad ocurre en A o ocurre en B. ¿Ya? Si el lambda entonces nos da 0 y el Q es menor a 1, entonces la serie es convergente. ¿Ya? Y aquí presenta inmediatamente algunos ejercicios para calcular y estudiar la convergencia de estas integrales. ¿Ya? Bueno, si hay más de un punto de discontinuidad, entonces voy a tener que separar en suma de integrales. ¿Ya? Eso es bastante sabido. Ya, yo no puedo aplicar el criterio, por ejemplo, en esta. Yo no puedo aplicar inmediatamente el criterio de la integral impropia de tipo 1, porque si el x vale 1, yo también tengo una discontinuidad infinita. ¿Ya? Entonces tengo que separar en dos integrales y aplicar el criterio a cada integral por separado. ¿Ya? Después empezamos a trabajar nosotros el concepto de la convergencia absoluta, y este tomaba harto sentido cuando empezamos a trabajar en series, ¿cierto? En series toma una aplicación más visible, ¿cierto? Que en las integrales, ¿cierto? El tema de convergencia absoluta en series tiene que ver con el tema del reordenamiento, ¿cierto? Y de la convergencia condicional, a medida que si yo reordeno términos de una serie me va a dar un valor distinto, ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de trabajar con una integral o en el caso de las series, trabajar con una serie solamente de términos positivos o series que también pueden tener términos negativos. ¿Ya? Y en el caso de integral es exactamente lo mismo, salvo que es más difícil encontrarle como una aplicación tan visible como en el de las series. ¿Ya? Pero la convergencia absoluta para integrales quiere decir que si una integral en valor absoluto o la integral solamente si es que tomamos la función positiva converge, entonces la integral que sí puede contener términos negativos también converge. ¿Ya? Y esto toma sentido, ¿cierto? Que el valor absoluto va a ser siempre mayor o igual que la función. Entonces es como utilizar el criterio de comparación, el teorema de comparación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si una integral impropia converge, podemos nosotros ahora ver dos tipos de convergencia. Va a converger absolutamente si es que la integral en valor absoluto converge, ¿ya? Y vamos a decir que converge condicionalmente si es que la función converge, pero en valor absoluto diverge, ¿ya? Ahí tenemos esos casos, ¿ya? Ya, muy bien. Eso es la convergencia absoluta o la convergencia condicional. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño caso para ver la convergencia de esta integral. ¿Ya? Y por lo general, si nosotros tenemos una razón trigonométrica seno o coseno, lo más probable es que tengamos que utilizar el recorrido de la función coseno, ¿cierto? Que es siempre menor a 1. Entonces, el coseno de x, como está entre menos 1 y 1, yo puedo decir que el valor absoluto del coseno de x es menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces se tiene que esta igualdad es cierta y por lo tanto la integral, sabemos que esta integral es convergente, por lo tanto esta también es convergente. ¿Ya? Por el criterio de comparación, ¿cierto? Esta integral en valor absoluto es convergente, por lo tanto la integral sin el valor absoluto también es convergente. ¿Ya? Y como ambas convergen, decimos que es absolutamente convergente. ¿Ya? Entonces, una forma o un ejercicio un poquito más complicado es probar, ¿cierto?, que esta integral es condicionalmente convergente. ¿Ya? Aquí tenemos inmediatamente una discontinuidad en cero, pero no es una discontinuidad infinita. ¿Ya? Entonces, solamente para evitarnos el reemplazar en cero, separamos la integral de 0 a 1 y de 1 a infinito. ¿Ya? Y de 0 a 1, entonces nos damos cuenta que esta integral no es impropia. Porque si bien hay una discontinuidad en cero, porque la función está definida en cero,
el límite no se va al infinito, o al menos infinito, se nos va a algún valor finito, ¿ya? ¿Cierto? Es el límite notable trigonométrico con el que se trabaja. Entonces, esta integral, como no es impropia, inmediatamente es convergente, pues no hay manera de que nos dé algún valor infinito, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que probar que la integral de 1 a infinito es convergente, ¿ya? Y como es condicionalmente convergente, vamos a probar que esta integral es convergente, pero en valor absoluto diverge, ¿ya? Entonces, acá esta integral, ¿cierto? Ocupó la definición, reemplazó o utilizó una variable auxiliar para hacer que eso vaya al infinito y utilizó la integración por partes. ¿Ya? ¿Por qué utilizó la integración por partes? Porque estos dos ejercicios van juntos, ¿ya? Este sería como un ejercicio A y este es el ejercicio B, ¿ya? Entonces, este ejercicio podría decir como ocupe lo anterior para demostrar que esta integral es condicionalmente convergente o algo así. Entonces, si yo veo estas dos, diría, esta podría ser que utilizando la integración por partes llegue a esta integral. Y en efecto es así, ¿cierto? Utilizando la integración por partes, haciendo un u igual seno y un b igual 1 sobre x de x, nos da esta integral, ¿ya? Entonces, evaluando los límites de integración, aquí si el h tiende, coseno de h sobre h tiende a 0, ¿cierto? Porque el coseno siempre se mueve entre menos 1 y 1 y el denominador crece infinitamente, entonces tiende a 0 y nos queda menos coseno de 1 y nos queda la integral que ya habíamos calculado anteriormente, ¿ya? Entonces sabemos que esta integral es convergente, ¿ya? Entonces, como esta integral es convergente, le estoy sumando un valor finito, entonces la integral 1 de 1 a infinito de seno de x sobre x también es convergente, ¿ya? ¿Y cómo vamos a probar que con valor absoluto es divergente? Utilizando un truco bajo la manga, ¿ya? Y ese truco bajo la manga es decir que en valor absoluto el seno de x va a ser siempre mayor a seno cuadrado de x. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto? Porque el seno se mueve entre menos 1 y 1. Entonces, si yo elevo a 2 un número entre menos 1, entre menos 1 y 1, se hace más chiquitito, ¿cierto? Recordamos la curva. A ver, veamos si es que recordamos la curva, ¿cierto? Aquí y aquí está el 1. Aquí también va a estar el 1. Entonces, esto de aquí sería... Oh, se corre un poco. Pero esa sería la curva y igual a x y el x cuadrado estaría siempre por debajo en este intervalo, ¿cierto? Ahí estaría el x cuadrado, ¿ya? Entonces, claro, ahí eso es sabido. Este es el truco bajo la manga que hay en esta demostración, ¿ya? Entonces, se calcula esta integral. También lo hizo... utilizó una identidad trigonométrica, ¿cierto? Del disminuir el grado usando el ángulo doble y le dio que esta primera parte de la integral es divergente. Por lo tanto, ya la otra también va a ser divergente. Esta de aquí dice aquí que es convergente por algún criterio utilizado. Entonces tenemos divergente o un valor que se va al infinito y le estamos restando algún valor finito, entonces ya de por sí la integral es divergente, ¿ya? Entonces como esta es divergente, la función más chiquitita es divergente, la función superior o la función más grande también va a ser divergente. Por lo tanto, todo eso lo calculamos para decir que esta integral es condicionalmente convergente, ¿ya? Muy bien. Y después de eso, le subió una guía, ¿cierto? Con harta integral impropia para ver si es convergente o divergente. Y después pasábamos a ver la función gamma. Ya esta función que tiene distintas aplicaciones, ¿cierto? Como le mostraba cuando lo vimos, ¿ya? Y la función gamma dice aquí que nos permite determinar el valor de alguna integral impropia sin necesidad de calcularlas, porque este ya tiene algunos valores definidos, ¿ya? Y este tiene algunas propiedades, ¿cierto? Ya las calculamos.
La función gamma, esta es la única forma de representar la función gamma. Y es una función que depende del parámetro alfa, ¿cierto? Que sería el exponente del x menos 1. Ya, a eso vamos a llamar la función gamma. Esta función es convergente para todos los alfa positivos, ¿cierto? Nosotros ya demostramos todas estas propiedades. Gamma de 1 sería alfa igual a 1, ¿cierto? La integral de 0 a infinito de e elevado a menos x nos da 1, integral que se puede calcular rápidamente. Para todo n se tiene que el gamma de n es n menos 1 factorial. Y esta es como la gran propiedad que nos permite a nosotros calcular la función gamma. ¿Ya? Esta función es continua, el gamma de alfa más 1 es alfa por gamma de alfa. ¿Ya? Y esto es para todos los reales, ¿cierto? Yo puedo ir bajando el valor del argumento de gamma, ¿cierto? Multiplicando por un alfa. ¿Ya? Y si el alfa fuera un número entero, bueno, ocupamos la definición de gamma como factorial. ¿Ya? Otro valor ya calculado es gamma de un medio, que eso nos da raíz de pi. ¿Ya? Si n es un entero positivo, es aplicar esta propiedad varias veces, ¿cierto? Sería alfa más n menos 1, alfa más n menos 2, hasta llegar a alfa por gamma de alfa. ¿Ya? Es aplicar la propiedad 5 repetitivamente. Y por último la propiedad 8 que está fuera de nuestro alcance de mostrar. ¿Ya? Pero gamma de alfa por gamma de lo que le falta a alfa para llegar a 1 o 1 menos alfa es pi dividido en seno de pi por alfa. ¿Ya? Y aquí están las demostraciones de las tres primeras propiedades, que esas sí se pueden hacer rápidamente, las otras no. ¿Ya? Pero aquí hay algunos ejemplos. ¿Ya? Las primeras dos, o las primeras tres en realidad, son rápidamente calculables con la función gamma. ¿Cierto? Aquí ya está como menos x. Acá este menos 2x lo debería dejar como menos x. ¿Ya? O menos alguna otra variable, como aparece aquí. Y el menos 2t cuadrado también lo debería dejar como un menos algo. Un menos z en este caso. ¿Ya? Y en el caso del ejercicio 4 no está escrito como función gamma, pero sí yo puedo usar un cambio de variable para dejarlo escrito como función gamma. Y en este caso se utilizó el u igual menos logaritmo natural de t. ¿Ya? Y le quedó rápidamente escrito como una función gamma. ¿Ya? Y se puede extrapolar los valores de la función gamma para los valores negativos de alfa. ¿Ya? Pero ahí ya entramos en temas de números complejos y no nos vamos a meter en ese tema. ¿Ya? Pero aquí, claro que en algunos casos no necesariamente nos va a dar un valor negativo, o sea, un valor complejo. En este caso, este gamma de menos 5 medio nos da un valor real. ¿Ya? Y aquí hay varios ejemplos, ¿cierto? Estas tres las probamos. Las últimas dos fueron más complicadas que la primera, pero de todas formas lo pudimos demostrar todo. ¿Ya? Y una de las aplicaciones de la función gamma, ¿cierto? Es poder utilizar la función beta para poder calcular integrales impropias. ¿Ya? La integral impropia, ¿cierto? La función beta tiene en una primera instancia esta forma, un t elevado a x menos 1 y un 1 menos t elevado a y menos 1. Y esta integral está definida de 0 a 1. ¿Ya? Y es una integral convergente para siempre y cuando el x y el y sean valores positivos. ¿Ya? Si el x está entre 0 y 1, ¿cierto? Vamos a tener una discontinuidad infinita en t igual 0. Y si el y está entre 0 y 1, tenemos una discontinuidad infinita en t igual 1. ¿Ya? Pero eso se demuestra rápidamente de que sí da un valor convergente, de una integral convergente. ¿Ya? Y la importancia entonces de la función beta es que yo voy a poder utilizar la función gamma para calcularla. ¿Ya? Y aquí está la relación, la función beta que tiene dos parámetros, x, y, entonces lo voy a poder reescribir como una función, como productos o operaciones de funciones gamma. ¿Ya?
Eso es muy importante. Y aquí hay dos otras formas de escribir la función beta. Ya como una forma trigonométrica, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Y una función racional. ¿Ya? Aquí están las demostraciones. La 3, ¿cierto? Que es la propiedad que más vamos a utilizar, no podemos demostrarlo ahora con las herramientas que tenemos, ¿ya? Pero sí es la que más vamos a utilizar. Y el encontrar estas formas de escribir la función beta quedan propuestas para el lector, ¿ya? Y yo les dije que eso lo podíamos dejar como parte de la prueba y lo tengo muy presente, ¿ya? La prueba ya está hecha, no había considerado hacer esto, pero eh, puede que le salga ahí al azar alguna demostración, ¿ya? ¿Y cómo se utiliza entonces la función beta? Aquí está calculada. Entonces tenemos esta integral de 0 a pi medio de raíz de tangente de alfa, ¿ya? Y aquí yo puedo ver, ¿cierto?, de que está escrito prácticamente ya en esta forma de función beta, ¿ya? Entonces tengo raíz de tangente de alfa, es lo mismo que seno partido en coseno, ¿cierto? El seno elevado a un medio, el coseno elevado a menos un medio. Entonces yo puedo escribir esto ahora como forma de función beta. Tiene un 2 delante, así que voy a tener que escribir un medio, ¿cierto? Para cancelar ese 2 que aparece aquí, o que no aparece aquí, ¿ya? Y el alfa era en el seno 2i menos 1. El 2i menos 1 tiene que ser igual a un medio. Entonces 2i menos 1 tiene que ser igual a un medio, entonces el i vale un cuarto, ¿ya? Y el coseno de alfa era 2x menos 1, entonces ese exponente, el exponente 2x menos 1 tiene que ser igual a menos un medio. Entonces 2x menos 1 que me dé menos un medio nos da 3 cuartos. Entonces ahora que ya tenemos los parámetros de la función beta, lo podemos escribir ahora como las operaciones de función gamma. Y entonces recordando los valores de la función gamma, nos da gamma de 3 cuartos por gamma de un cuarto o dividido en gamma de 3 cuartos más un cuarto. 3 cuartos más un cuarto nos da 1, gamma de 1 es 1. Y la multiplicación de gamma de 3 cuartos por gamma de un cuarto, esa era la propiedad 8, la última propiedad de la función gamma. Que era pi dividido en seno de pi dividido por alfa. Y el alfa en este caso sería un cuarto. ¿Ya? O cuadro en este caso. ¿Ya? Y eso nos da rápidamente el valor. ¿Ya? Algunos ejercicios. Estos ya algunos de estos ya lo hicimos. ¿Ya? Así que eso es con respecto a las integrales impropias. Ya, chiquillos. ¿Alguna duda, reclamo, sugerencia, debate, nota? ¿Todo bien? ¿Se acordaban bien de todo eso? Sí. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, mañana les pido que puedan, hoy, ojalá hoy, entre hoy y mañana, que puedan revisar la prueba de ensayo que les subí al campus virtual. ¿Ya? Eso tiene que ver ahora solamente con el tema de series, ¿cierto? En especial de la serie de Taylor y McLaurin. ¿Ya? La nota de los talleres, bueno, yo también me tomé mis vacaciones en febrero, así que ni siquiera la he mirado, pero las tengo que revisar de aquí al jueves. Ya, de aquí al jueves ya van a estar listas porque el jueves en la prueba y la idea es que tengan su panorama claro, ¿cierto? Para dar la prueba. Entonces, no de aquí al miércoles, de aquí al miércoles les reviso la prueba. ¿Ya? Muy bien. Si no hay más consultas, chiquillos, estamos listos, nos encontramos mañana. Ya mañana nos metemos de lleno con ejercicios prácticos. ¿Ya? Muy, muy bien. Ya pues, chiquillos, que les Ya, vaya profe. bonito. Nos vemos mañana.
Chau, chau.